Señores, estamos con Fede Schwaderer, nuestro compañero aquí de todos los tiempos. Es el mismo de ayer, hoy y no sé si por los siglos, pero bueno, por lo menos ayer y hoy es el mismo. Bueno, vida eterna me asegura Jesús. Bueno, y estamos también con Sergio Abregu. Un gustazo tenerte por acá, Sergio, bienvenido. Gracias, Fede, Santi. Gracias, Fede, un placer. El placer es nuestro que estés por acá, Sergio. Sergio, contame, ¿de dónde sos, Sergio? Soy de Buenos Aires, Hurlingham, zona oeste. Nacido, criado en Buenos Aires, y en el año 99 me fui a vivir a Honduras, a Centroamérica. Estuve 7 años por allá haciendo una labor eclesiástica bien fuerte, y de ahí volví un año a Argentina en el 2006 y interactué con Bolivia ese año, y desde el 2007 estoy en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ambas naciones fueron simplemente un punto de trabajo troncal, pero también una plataforma de expansión a los 5 continentes. ¿Y estás haciendo un trabajo de misionero ahí en Bolivia, algo específico? Acá dirijo una congregación que tiene ya 15 años. Estoy en la etapa, por así decir, de delegar ya el trabajo, con vistas a iniciar nuevamente un trabajo en Centroamérica, con muchas probabilidades de retomar en Honduras una nueva tarea, y desde allí a todo lo que es el norte de Sudamérica y todo Centroamérica y Norteamérica. Estamos en bueno, eso. Sergio, así que a full estás. Gracias a Dios, sí, han sido años muy maravillosos, sorprendentes. Siempre digo que esto es una aventura del día a día, que hay 2 opciones de vivirla: o la vivís tradicionalmente o la vivís disfrutando cada día, dejándote sorprender, y siempre aparecen cosas que, a pesar de que a veces es cuesta arriba, te dejan un sabor único de decir que vale la pena haber nacido para esto. Nosotros escapando del calor y Sergio se quiere ir al Caribe. Mira, San Pedro Sula, vos te bañás, te pasás la toalla así y ya estás mojado otra vez. O sea, no, volvés a transpirar otra vez. Hace mucho calor, mucha humedad, pero si tuviese que hablar de amor por un lugar, creo que Honduras es mi rincón en el mundo. ¿Y casado con hijos, Sergio? Camino con mis hijos, y formándolos, entrenándolos. Son esas cuestiones que a veces uno dice toca, pero uno cree que el propósito eterno va más allá de las adversidades. Lo importante es llegar. Lo importante no es la velocidad, lo importante es llegar, y a veces llegamos con experiencias de vida que nos forjan a dar doblemente lo mejor. Digo nosotros, pero voy a hablar de mi caso. Te conocí por TikTok. No sé si te gusta mucho la palabra éxito, pero en el ambiente cristiano la cantidad de seguidores, la influencia que tenés, habla de un poquito de éxito, por decir una manera. ¿Cómo arrancaste en TikTok? ¿Cómo decidiste, voy a arrancar, voy a compartir acá? ¿Qué te motivó a eso? ¿Y te esperabas, por ejemplo, ese éxito que tenés ahora y la influencia que tenés ahora? Mira, analizaba las redes y conversaba con un amigo que me decía, mira, yo trabajo con jóvenes, y me dice lo siguiente: me di cuenta que los jóvenes están envejeciendo conmigo. En otras palabras, él creía que trabajaba con jóvenes, pero los jóvenes que él dirigía ya tenían 35, 38 años. Y me llevó una reflexión. Miré mi Facebook y mi Facebook reventaba, pero en realidad, queriendo trabajar con jóvenes, digo, aquí estoy tocando a un público que es contemporáneo a mí. Dije, voy a incursionar en lugares que no conozco, con el único objetivo de saber qué está hablando esta generación y cómo poder tocarla. Y así entré. Entonces fue un juego de prueba de error, ustedes me entienden, hasta que uno le agarra la mano, pero logré lo que quería: poder entrar a conocer cuál es el lenguaje que hablan los Z, que hablan los alfa, o que hablan los millennials en este tiempo, y la manera que ellos entienden y se interrelacionan para transmitir, pero también recibir un mensaje que otros no lo entienden, pero que bueno, me abrió una puerta para poder, siempre digo, poner una fe que pueda razonar, porque si yo no puedo razonar la fe que tengo, entonces soy un tonto que creo lo que me repiten todos, y puedo razonar la fe con coherencia y, valga la redundancia, aplicando también fe. Y así empezó. Creo que fue hace 1 año y medio atrás el primer TikTok, y para sorpresa mía el segundo TikTok tuvo 5.000 reproducciones, y al poquito tiempo fueron 30.000, y bueno, así avanzó, y en definitiva aprendí a manejar la herramienta, pero más que todo saber identificar cuál es el nicho que
que me fue asignado para poder tocar. Claro, ahora, hablando un poquito, Sergio, del contenido que tenés en TikTok, no es un contenido ortodoxo, no es un contenido tradicional, no va, si se quiere, con toda esta tendencia que tenemos todos, pero mayormente en Centroamérica, ¿no? La pregunta es, ¿cómo lidiaste con esto? Si al principio te costó aceptar el rechazo o lo que te decían, porque seguramente no fue todo color de rosas, y cómo ocurrió al principio. Después te habrás acostumbrado, habrás manejado un poquito mejor, pero en TikTok sobre todo, más que otras redes, se ve esto, ¿no? De que todo el mundo dice cualquier cosa, son agresivos, sin conocerte, te critican, te juzgan. Si algo de lo que decís no cuadra con su estructura religiosa, de creencias, ¿no es cierto? Y mayormente en el ámbito cristiano. ¿Cómo fue eso? Mira, venía curtido de tiempo atrás. Año 99 yo me fui para Honduras y yo vengo de una crianza muy tradicional. Mis papás son pastores y fui criado de una manera tradicional, y cuando comienzo a ejercer mi labor, por allá por el año 97, dije, tiene que haber una manera de transmitir algo de una manera diferente. O sea, yo era de los tipos que un sábado la salida máxima que tenía era comer choripán o pizza después de la reunión. Esa era la aventura más grande que podías tener. Encorbatado, jueves, viernes, sábado y domingo, y si no te cortabas el pelo, estabas afuera, no tocabas y todo lo demás. Dije, ¿por qué no puedo ser normal? Y cuando yo me fui para Centroamérica y me tocó liderar un grupo de jóvenes, vi tanta tradición y dije, esto en vez de contener, lo único que está haciendo es poner una careta. Y en el año 99 yo andaba con el pelo rojo o el pelo naranja, los pantalones rotos, me decían el pelo de licha en Centroamérica, que es una fruta con espinas rojas, entonces tenían los pelos así, me decían el pelo de licha, y fue un impacto muy grande. Entonces desde ahí yo vengo con los hates, con los cuestionamientos de los concilios o de los legalismos. Entonces cuando yo llego a las redes ya estaba acostumbrado a eso. Lo que me demandaba era ser un poco más agresivo con el mensaje, porque es la línea que se maneja, número uno, para captar atención, pero dos, también para poder sacudir a lo que quiera sacudir. Entonces, creo que ese proceso lo viví 20 años atrás, donde salía la rueda, y eso me permitió, yo trabajé con las maras, de ahora que hecho se habla mucho de lo que hace Bukele, yo caminé las calles de El Salvador, las calles de Guatemala, las calles de Honduras, de Belice, y no podía entrar con una vestimenta tradicional, entré así como me ven. Claro. ¿No? Entonces te veían y te hacían la cruz, pero muchísimas veces entré en lugares sumamente peligrosos, y el hecho de no tener un ser exterior amoldado a la tradición no solamente me permitió entrar, sino permanecer y lograr ver cambio y transformación. Entonces, cuando pesaba en la balanza la crítica y el resultado, dije, me quedo 1000 veces con el resultado. Que venga la crítica, totalmente. Porque si logramos cambiar un pibe que está en esta dimensión de vida y lo traemos para este lado a la luz, al fin y al cabo lo que hago es una vocación de tener que morir cada día. Y si la crítica es una parte de morir, bienvenido sea, porque del otro lado va a haber un fruto. Antes, Santi, de darte la pregunta, destaco esto, ¿no? De que venís de una familia tradicionalista o bien más estándar, y saliste como la oveja negra, si se quiere, de una familia. O sea, destacar eso es importantísimo, porque por ahí hay gente que no quiere dedicarse al llamado de Dios, si se quiere, para decirlo de una manera espiritual, el llamado que siente, o a ser genuino, o a hacer ciertas cosas de arte, de psicología, etcétera, etcétera, por el contexto, por la familia, por la congregación de la que viene. Pero es un ejemplo lo que estás contando para jóvenes que están escuchando seguramente y que tienen todo eso, ¿no? Esa gran disyuntiva ahí dentro. ¿Qué hago? ¿Me dedico a lo que siento o sigo poniendo, como dijiste, caretas? Eso me parece muy interesante, ¿no, Santi? Pienso igual que vos, Fede, pero hay algo que me llamó muchísimo la atención, que dije cuando lo entrevisté algún día o charle con Sergio, me gustaría hablar sobre la actualidad de la iglesia y demás, pero si mal no entendí, vos sos pastor o estás liderando una congregación, ¿no es cierto? Sí. Bien, pero también yo te he escuchado en las redes sociales decir, por ejemplo, con respecto a congregarse, te he escuchado que has dicho donde 2 o 3 estén
reunidos en su nombre, que pueden ser en plaza, que puede ser acá. No es muy común, permitime decirlo, Sergio, no es muy común que un pastor o un líder de una congregación tradicional, entre comillas, si podría decir, que también avale, por ejemplo, ese tipo de modus operandi a la hora de congregarse. Contame cómo ves la iglesia hoy en día, contame cómo ves estas iglesias orgánicas que se juntan, en grupos, sobre todo de jóvenes que se juntan a adorar en plazas y demás. Contame cómo lo ves, ¿se lo ves positivo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que si es impulsado por el entendimiento es fantástico. Si lo haces por una tendencia, entonces lo único que estás haciendo es entrar en lo que siempre ha hecho el tradicionalismo. Acá se aplican el grupo de crecimiento, no, ahora el G12, ahora el hermano mayor, no, ahora el silo o ahora el racimo. Si entramos en ese punto, estamos fritos. Ahora, si es por entendimiento y sucede de manera natural, donde de repente vos entendés y decís, voy a llamar esto el café del espíritu, ponele, y te juntás en un Starbucks y decís, ok, hago una reunión de muchachos donde comparto un consejo, y ese punto, vos ves que te llegó el peor de la clase, te llegó el chanta y te llegó aquel que es tímido, y podés conversar y podés presentar algo y llevarlo en entendimiento. Yo creo que la vida de Jesús no se relacionó por la reunión, sino por el vínculo, ¿sí? No había programa de reuniones, había vínculos fortalecidos. Y donde había vínculos fortalecidos, vos te encontrás que de repente, ¡pum!, che, anda a comprar a tal lado porque vamos a preparar la cena. Y los tipos no tenían ni la más mínima idea, pero que sabían que el vínculo que tenían iba a determinar algo poderoso que iba a pasar en el lugar. Entonces pienso que cuando nos congregamos, o sea, yo me puse a analizar la palabra. Congregar viene de congreso. Y en un congreso se toman decisiones. Y en un congreso tenés congresistas, tenés el presidente de la Cámara de Congreso, tenés periodistas y tenés participantes. Todos están reunidos, pero no todos están congregados. Entonces, el que está congregado en el congreso plantea, decide, opina, debate y recibe. El que está reunido no tiene voz ni voto. Entonces, el congregarse pasa no por una reunión, sino por el entendimiento de por qué estoy en un lugar para poder hacer algo. Entonces, como congresista tomo la decisión y aquí se ejecuta o se legisla conforme a lo que recibí para este lugar, estando en una plaza, estando en un parque, estando en una casa, estando en un auditorio, donde sea. Y creo que ahí se gestiona el poder, ¿no? El poder del impacto, el poder del testimonio, el poder de poder compartir con alguien que de repente te dice, pucha, este tipo se sienta a tomar un café conmigo y es la misma persona que después la veo levantando la mano y no tiene prejuicio. O sea, la espiritualidad no terminó en el salón. La espiritualidad la lleva y la aporta 24/7. Y ahí está el impacto. Entonces, creo que como iglesia orgánica ahí falla el discernimiento, porque hemos sido tan afectados por el romanismo, ¿no?, que nos metieron desde el año 300 entre cuatro paredes y uno se jacta y dice, no, soy de otra creencia, pero en realidad en la práctica tenemos el mismo principio. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponerle pilas. ¿Por qué? Porque no tenemos 30 años para construir un edificio, pero sí tenemos un día donde tenés 1000 pibes en un colegio, 500 en una universidad, 300 en un mercado, 200 en una casa de cultura o 50 pibes haciendo freestyle en la puerta de algún centro cultural. Y si alguien entiende el poder de congregar en ese lugar, facilitamos mucho las cosas. Tremendo, Sergio. ¿Vos creés entonces que de un sistema pasamos a otro sistema, ¿no es cierto? O sea, pasamos del catolicismo romano a este otro sistema piramidal, verticalista, etcétera. Esto es lo que entiendo, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros, los que tenemos un tiempo dentro de la iglesia cristiana, mayormente evangélica, porque es la que me tocó a mí hace más de 20 años, pasamos de un sistema a otro. ¿Vos crees que por este paso de sistema nunca llegamos a comprender lo que es iglesia y que por esta misma razón es posible que hayan tantos abusos dentro de este nuevo sistema del que somos parte? Y sí, porque de repente aparece aquel que lo utiliza para su conveniencia, ¿no? Siempre digo, bueno, ok, vos decís, usted puede entender esta palabra, congregarse en todo ámbito. Entonces no voy al servicio. Y uno no está diciendo no
participar del servicio, que es bueno tenerlo, porque les digo, me encantaría compartir un servicio con ustedes y poder abrazarme, mirarlos y disfrutar juntos ese momento. Y otros lo toman como conveniencia. Otros lo toman como conveniencia como rebelión y desacreditar. Pero no es decir, esto fue netamente malo. No, es decir, entender el tiempo. Entonces, el sistema donde vivimos va un paso más adelante. Y hoy, por darte una idea, ¿qué es lo que pasa en toda América Latina? Pasa en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en Brasil, pasa acá en Bolivia. El sistema de gobierno que está imperando en este momento, que es el socialismo, lo que hizo fue trabajar en comunidades, lo que después se estableció en el Congreso. Y ellos lo llaman socialización, y te cae una ley que ellos la pusieron en práctica fuera de los ámbitos tradicionales de donde se plantea una ley. Entonces te llevaron la ley del aborto al colegio, te llevaron la ley de la inclusión a la junta vecinal, y ¿qué pasó? Después lo plantean en el Congreso y dicen, tenemos gente, y vos nunca te enteraste porque estabas esperando exclusivamente que lo que pasara ahí adentro eso dictaminaba. E hicieron los cambios afuera de cabeza de la gente. Entonces, este sistema va avanzado. Entonces, esto que te estoy hablando nació en hechos y antes todavía. O sea, de la semana, una vez Jesús estaba en el templo y de vez en cuando en una sinagoga. El resto estaba en el monte, estaba en un pozo de agua, estaba en un camino, estaba en una embarcación. El 90% del tiempo se dedicó a socializar y poner en práctica esto. Y por eso termina siendo crucificado por el sistema y crucificado por la religión. Entonces, nunca se independizó de la vida en torno a la función de un punto de convocatoria, pero mostraba y decía, es un lugar donde tenés comunión con todo y después empezamos a funcionar de manera tal que no necesitamos de tener un caudillo en el frente para fluir. Entonces, si yo te necesito que vos me estés soplando todos los días lo que tengo que hacer, entonces te levantamos un monolito y te prendemos vela. Pero si lo que vos me enseñaste yo logro replicarlo, entonces ahí estamos cortando la dependencia de las personas y realmente mostrando que la experiencia que estamos teniendo es realmente genuina y que no importa que sea una gran luz, así sea una llamita que esté pavilando, produce impacto. Creo que la parte de la tradición hemos valorizado más esos dichos, decir, yo oro 8 horas por día, leo tantos pasajes y ayuno tantos días. Y de repente una oración tan simple y tan sencilla, perdóname porque soy un vil pecador, un publicano tal, este volvió a su casa perdonado y el otro justificado a sí mismo. Entonces pienso que el mensaje fluye por pecadores en proceso de santificación y no en justificados según su propia opinión. Y ahí está el punto impacto. ¿Y por qué hay tanta coartación de libertades dentro del sistema? ¿A quién le conviene, a quién no le conviene que exista eso que vos estás contando de propagarse mucho más rápido a través de pecadores en proceso? Porque de repente la voz del autoritarismo y del exitismo, demostrar quién soy sigue pesando mucho, ¿no? Imponés trayectoria por realidad, tratás de imponer los años por la experiencia del momento. Entonces los tipos ponían todo, y Jesús dijo, esta mujer dio 2 monedas y dio más que todos ustedes. Y los tipos se querían cortar las venas con una galletita de agua. La mujer que interpretó el espíritu del momento y pasa por eso. Entonces, cuando uno interpreta el espíritu del momento se contrapone contra todo el esfuerzo que vos fuiste construyendo en tu experiencia. Y cuando ves la fe por tu experiencia, estás reventado. Porque vos le decís a alguien, ¿conoces el mar? ¿Conocen el mar, muchachos? Sí. Ustedes. Es la respuesta que todos decimos. En realidad conocemos una orilla, no conocemos el mar. Conoces una pequeña porción de la dimensión del mar. Entonces, nosotros desde esa experiencia decimos, conozco el mar. Tenemos una experiencia con una playa, lo mismo con Dios, lo mismo con la revelación. Conocemos una muy leve porción. Entonces, cuando totalizamos todo desde nuestra experiencia, lo único que estamos tratando de hacer es mostrar nuestro currículum y chapear, porque nos cuesta ver que alguien pueda tener algo fresco y que corra a la misma velocidad que nosotros. Sucedió con el obrero de la última hora. No nos damos cuenta que esta asignación en este tiempo es por gracia. Ya que estamos en el tema, ¿cómo hace una persona, Sergio, que se siente mal y ya no lo puede tolerar justamente por este sistema, por decirlo así, porque así lo estamos nombrando, abusivo, ¿no? Verticalista, donde el común de la gente en la congregación no tiene voz ni voto, donde hay una bajada de línea y tenemos que agachar la cabeza y hacer la buena letra posible para ser tenidos en cuenta, para ascender. ¿Cómo hace la persona que ya no da más? O sea, que tiene un tiempo sufriendo, cargando con frustraciones, no es escuchada, realmente está bajo un yugo
porque me ha pasado. ¿Qué le dirías a esa persona, ¿no?, que nos está escuchando ahora y tiene miedo de salirse porque se sale de la cobertura, tiene miedo de no congregarse porque pierde la bendición? ¿Por dónde empieza la persona que está con esa disyuntiva ahí dentro diciendo qué hago porque siento una cosa, pero tengo miedo? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo hago? Porque cuesta bastante comenzar. Por algún lado hay que comenzar, ¿no? Lo primero que le diría es que si tiene que salir de ese lugar, salga sin dolor, salga agradeciendo, salga perdonando, porque hay dos maneras de salir. Sin rencor, ¿no? Sin rencor, sin Sí, reproche. aceptar y decir, ok, este no es mi lugar, pero este lugar también me enseñó, porque algo nos enseñó. Sí, claro. Algo nos enseñó, ¿no? Tal cual. Y algo bueno, y cosas buenas también nos enseñaron, pero que difiere la diferencia en el entendimiento del tiempo. Es cuestión de lentes. No tienen el lente correcto y no lo ven. Entonces voy a desgastar mi vida tratando de cambiar. Gracias. A mí me tocó un par de veces salir. Gracias a Dios no salí porque me hayan corrido, no salí porque estuve en desacuerdo, salí porque simplemente el tiempo se acabó y tuve una transición. Me pasó una vez de salir dolido y me causó mucho daño a mí, porque sangraba por la herida. Cuando pasó el tiempo entendí todo lo que aprendí y entendí también de que había otra manera de poder llegar. De repente en algún momento vos vas a volver con otra vivencia, con otra experiencia, y vas a encontrar las palabras. Yo soy de las personas que creo que así como dice que José se murió y antes de morir dijo, yo quiero que lleven mis huesos a la tierra, ¿sí? En el fondo, estas personas que no la ven también profesan y creen lo mismo, solo que están enceguecidos con un entendimiento limitado por una cuestión generacional o por una cuestión de lo que es la realidad, ¿no? En algún momento vamos a tener la oportunidad y por eso es importante cuando digo que salgamos bien, porque vas a tener la oportunidad de decírselo con otra altura. El furor del momento siempre no es un buen aliado. Entonces, eso sería mi primer consejo. Trate de moverse en paz y explicar y decir eso. Y lo segundo, que realmente se concentre y se aboque con todo alma, corazón y vida en lo que siente, de decir, bueno, ahora voy a servir, pero no con un espíritu de revancha. Ah, miren, ahora lo estoy haciendo, porque sería lo mismo, sino que con todo lo contrario, sin esperar popularidad, sin esperar ser visto, haciéndolo como una acción natural, como lo anhelaba antes bajo ese yugo que lo estaba oprimiendo, que al fin y al cabo esa era la esencia que estaba esperando el tiempo que se manifieste para producir ese impacto y que no se contamine por causa del dolor. Y termino esta pregunta con esta otra, Sergio. ¿Y cómo busca una nueva congregación o familia de la fe la persona que sale así? ¿Qué debe observar? Porque sale con mucho miedo, hay gente que nos escribe continuamente a nosotros, no sabe por dónde empezar, o gente que está hace un par de años ya sin congregar por esta misma razón, porque tiene miedo a que la vuelvan a fallar, la vuelvan a herir. Entonces, ¿qué mirar de una nueva familia de la fe como para acercarse, ¿no? Yo creo mucho en el vínculo, creo mucho en formar vínculo, conocer más a la persona que el ámbito donde se mueve la persona. Vos, Fede, en Argentina te das cuenta, y también me imagino que es muy similar en Uruguay, porque nos parecemos muchísimo, que al lado de tu casa puede vivir un doctor, pero si se llama Pepe, le va a decir, hola Pepe, ¿cómo estás? Y si te encontrares una situación formal, de repente protocolar, le diría, hola, doctor Pepe, pero es tu vecino, lo conociste como tu vecino, el que te prestó el gato para cambiar la rueda del auto, que te llevó un día el pibe al colegio, y formaste ese vínculo con la persona, no con su profesión y con su oficio. Entonces, a veces nosotros buscamos una congregación en el sentido de decir, bueno, quiero sentirme cómodo en cómo se canta o qué doctrina tiene, pero de repente tiene buena doctrina y no tenés empatía con la persona. Y vos fíjate que Jesús formó una relación impresionante con tipos que eran perfectos desastres, pero que valorizó a la persona. Entonces, ese es un punto, de que la persona trate de encontrar a alguien primeramente más que un lugar, que pueda relacionarse, alguien con que diga, pucha, puedo hablar con esta persona esto. Y en base a eso, en el 1 a 1, empezar a integrarse desde el relacionamiento y no de decir, ahora cambié de visión y cambié de congreso, porque es muy impactante, ¿no? Porque de repente acá, no sé, ya tenía una estructura de servicio y aquí es muy diferente. Entonces, eso te produce una crisis, pero cuando vos lograste relacionarte con la persona y fortalecer ese vínculo, es como que llegaste a la fiesta y no sos el colado, el sapo troposo que llegó y mira y no conoce a nadie. Por lo menos ya tenés comunión.
Creo que la esencia de la vida corporativa no es el lugar, es la comunión. Y eso es lo que te hace que permanezcas y que establezcas lazos que perduran más en el tiempo. Hace un rato te había hecho una pregunta sobre el concepto de congregarse. Hace tiempo ya que vemos, por ejemplo, que cuando vos vas a la Biblia, por ejemplo, corregime si estoy equivocado, Sergio, por favor, leemos en la Biblia, por ejemplo, una iglesia relacional, de vínculo, esta como vos me estás enseñando ahora. Pero también vemos hoy en día que el concepto de congregarse es como ir al cine, como ir a un teatro, uno sentado al lado del otro, esperar que recibir música, recibir una palabra, recibir algo que me digan de ahí arriba, pero como que no hay esa relación los días domingo o los días que se reúnen, o sea, no hay esa edificación, esa amonestación, esa exhortación que Pablo tanto hablaba y de lo que vos mencionabas recién de la relación y el vínculo. ¿Hay una falla en ese concepto de congregarse o a qué se debe ese concepto de congregarse? Están los títulos personales, ¿no? El título personal de que yo soy, ¿no? Esta es mi visión. Yo tengo la experiencia bien vivida. Yo estuve dirigiendo y pastoreando 14.000 jóvenes en Centroamérica. Yo fui pastor de jóvenes en una congregación muy grande. Empezamos con 80 chicos y terminamos con 14.000. Teníamos un grandísimo problema. El grandísimo problema lo creé yo, ¿no? Porque a mí me obligaban a estar en todas las reuniones con los chicos. Y yo le dije, imposible tener 14.000 pibes en un sistema de reuniones, reunión de crecimiento, reunión de casa, reunión de oración, reunión de culto general, culto de líderes, los matás. Entonces yo armé un equipo íntimo que eran unos 30, un segundo equipo 80 y otro equipo de 300. En 7 años movilizamos 14.000 jóvenes en San Pedro Sula y realizamos eventos en las playas, en las calles, por todo el lugar. Y los protagonistas eran los mismos chicos. Se me cuestionaba que cómo este pibe está cantando. Y habíamos sacado 4 pibes que eran raperitos que cantaban y pasaban la gorra en la playa. Después lo pueden buscar ustedes en redes sociales, se llaman Siervo Escogido, grabaron 10 CDs y han ganado premios en Unilit, que han participado y creado música, chicos que han estado en la calle y todo lo demás. Nos hemos enfocado tanto en lo unipersonal que perdemos lo corporativo. Entonces, como decís vos, no sabés quién se sentó al lado tuyo y durante la semana no podés clonar a la figura de autoridad delante tuyo, pero si lograste transmitir la esencia en todo lo que te rodean, levantás la mano y tenés el pibe que estuvo con vos el domingo a 5 sillas y lo tenés ahí y llora con vos y camina con vos y sale con vos. Entonces es más vivencial, más experimental, ¿no? De comer del otro, del uno del otro. Y forma vínculos más fuertes y también despierta esas pequeñas visiones individuales. Che, vos sabés que tengo ganas de ir a un semáforo a hacer esto. Dale, vamos, te hago la pata. Y no tenés que decir, no, tiene que ser así, porque esperá que te vamos a pasar la clase 5, porque te vamos a pasar la clase de cuántos angelitos caben en la cabeza de un alfiler, porque eso es importante para que vuele la palomita y recibas el toque poderoso, ¿no? Y lo espontáneo, o sea, viejo, estaba entrando Pedro y Jesús le dice, andate a la orilla del mar y sacale una moneda de la boca del pez. Yo decía, no, pará, andá. Y estaba ahí, y esas locuras así se gestan en esas conversaciones de 2 o 3 personas que empiezan a sonar producto de la comunión. Que cuando estás enfocado en una cuestión unipersonal, no la ves porque te perdés, y la diversidad es de Dios, y la diversidad está aquí, entre nosotros, diferentes regiones, diferentes naciones, y que de repente, ¡pum!, emerge algo y abarca muchísimo más que si estuviésemos mirando desde una sola perspectiva. Vos lees Mateo, Juan, Lucas y uno dice, este es Jesús, rey de los judíos. Otro dice, rey de los judíos. Y otro dice, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Quién de los 3 miente? Ninguno. Los 3 estuvieron en el mismo lugar, pero que desde diferentes perspectivas alcanzaron a leer algo diferente del cartel. El mensaje que decía, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces, cuando empezamos a contar todas estas piezas, nos damos cuenta que formamos la cosmovisión del reino de Dios. Estaría bueno, Sergio, que puedan enviar un mensaje y que también nos puedas enseñar o darnos tu postura sobre aquellas personas que tienen una visión personal, esos que se mueren, que le están encendiendo el fuego, que tienen una idea hace rato, que son bailarines de la hostia y hace rato tiene una visión de sacar un baile o una coreografía o una escuela de danza en la calle ahí para los chicos, pero tienen esa contra de no se lo reveló a mi pastor todavía. Todavía mi pastor no me dio la bendición. ¿Qué mensaje le podemos dar a esa persona que tiene una visión personal que si no lo vomitan,
si no lo aplican, si no lo accionan, se mueren seco ahí. Que lo hagan porque nadie es dueño de lo que vos portás y nadie más que el que está arriba lo puso en él. Yo conozco personas que tienen 50 años de estar en el mismo lugar y que dicen mañana voy a empezar, mañana voy a hablar y no hablan nunca. Entonces, que lo hagan de una buena vez. El poder brillar en esa asignación es pura responsabilidad de quien lo recibió. Y si tenés que esperar la aprobación de una persona, nunca lo vas a hacer. Entonces, ¿cómo puede ser que la fuente de las ideas se te active, pero que estás frenado por un tapón? Yo siempre ilustro esto con una botella de sidra y agarro y la empezás a batir. Y arriba tenés un tapón, pero el tapón, la única manera que va a volar es dependiendo de la efervescencia de lo que tiene adentro. Y el poder de lo que somos no está de quien está delante. Obviamente no estoy diciendo tenés que rebelarte, pero cuando no hay entendimiento, implica una cuota de rebeldía, ¿no? Implica una cierta a lo que fuere, pero es rebeldía al fin, ¿no? Es rebeldía según la perspectiva de donde la ves. Porque si la ves, si la ves desde el lente de la tradición, te hicieron la cruz. Es rebeldía. Pero ahora, desde el lente del espíritu, es valentía. Y cumplir tu asignación. Claro. ¿Me entendés? A mí me dijeron, ¿por qué no estuviste? Tenías que estar en esta actividad. ¿Por qué no estuviste? Tenías que estar en esta actividad. ¿Por qué no estuviste? Y en ese momento no le encontraba explicación. Pero hasta el día de hoy, la semana pasada yo recibí una llamadita el sábado a las 8 de la mañana. Me llamaron de Islandia. Y esa llamada de Islandia me dicen, quiero darte gracias porque si vos no hubieses ido a donde fuiste, si te hubieses quedado en esa reunión, yo me hubiera suicidado. Entonces, uno piensa y dice, no, estás en otra visión. Y no te das cuenta que nosotros estamos para preservación de vida. Claro, bajo un reino, no un sistema. Nuestra acción puede salvar a una persona de muchas cosas. Lo místico te lleva a decir eternidad. No, estás transformando la vida de una persona hoy en su presente. Y si estás en el lugar equivocado, o sea, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Si vos fuiste un vigía que tenías que discernir el peligro de algo o de alguien y no lo dijiste porque hubo otra voz. Entonces, en ese momento sos pura y exclusivamente responsable y no podés cometer el síndrome de Adán, porque el síndrome de Adán es la mujer y el síndrome de Adán continúa, la serpiente. Y la serpiente buscó a la suegra, pero no había suegra. Así que terminó ahí en la serpiente, ¿no? Entonces, el síndrome de Adán... Dios tendría una, ¿no? Entonces, el síndrome de Adán, ¿qué es? Responsabilizar al otro por lo que yo no hice y muere ahí, ¿no? Entonces, obviamente, transmití, compartí, decí, me pasa esto. Y si no pasa, y bueno, en algún momento lo tenés que hacer. Hay muchas situaciones que no tiene tanto que ver desde mi punto de vista, Sergio, con el punto de responsabilizo al otro, sino el miedo que tengo de que después me dejen a un lado, el miedo que tengo después que no me saluden, el miedo que tengo después de que me crucifiquen, que no me den más oportunidades, porque eso existe y también es como una forma de detenerse por miedo a una consecuencia posterior. Mira, a ver, ¿cuántas personas hay en tu ciudad? 56.000. 56.000. ¿Y cuántas personas se reúnen promedio en un lugar tradicional? No tengo la cifra. Ponele que habrá un promedio de 200, 300 personas. Tenés 50.000 personas que te van a escuchar. Tenés un auditorio mucho más grande que el que te está poniendo límite. Entonces, a veces esa voz está con 200, 300. O sea, Elías está diciendo, me quiero morir. Tranquilo, papá, hay 7.000 que no doblaron sus rodillas. Hay muchos más. Hay muchos más. Entonces, cuando vos te das cuenta que terminás luchando con esa voz y perdés la percepción de todo lo que hay alrededor, vendiste por 30 monedas de plata tu propósito, por temor, ¿no? Y al fin y al cabo, estamos para ser mártires de una causa, no para ser populares en una causa. Y lo que es para otro una rebelión, para otro es cambio de vida. Creo que la clave pasa por entender la asignación que tiene cada uno en este diseño. Entonces, si podemos vernos corporativamente, decimos, pucha, qué fantástico, ¿no? Porque vos vas a poder entender, este llega a profesionales, este llega a jóvenes, este llega a adolescentes, este llega a alguien más conservador, este puede llegar a alguien que tiene, no sé, gente marginal, y entre todos podemos ver las virtudes que tenemos, fantástico, pero esa cuestión de vernos de esa manera nos hace cercenar las virtudes que tenemos. Ya que dijiste la voz, bueno, me parece que ahí hay un gran problema en todos los que escuchamos
muy fuerte nuestra propia voz negativa, ¿no? Porque esas voces de las que hablabas, Sergio, que las escuchamos todos, con Santi particularmente escuchamos esas voces muchos años, y por eso nuestro propósito se truncó, nuestra relación con Dios se frustró, y era una relación más con un sistema y con ciertas personas y no con Dios de manera espiritual. Esas voces, el problema, ¿sabes cuál fue en nosotros por lo menos? Que esas voces se convirtieron en nuestra voz interior, y que nosotros nos dijimos tantos años a nosotros mismos, no porque no puedo estar en desobediencia, no porque no puedo salirme de la cobertura, no porque me enseñaron así y voy a estar en pecado. Esas voces se convirtieron en nuestro propio criterio de juzgar nuestro corazón y nuestras intenciones y nuestro propósito y todo. Entonces, ya que nombraste a Elías, me viene, mirá vos, el pasaje donde Elías le pasa lo mismo, quiere morirse y corre para salvar su vida, pero se estaba escapando del propósito y de justamente su llamado, hasta que tiene un encuentro con Dios, y Dios estaba en la voz, ¿no es cierto? Estaba en la voz. Entonces me viene esto, Sergio, a ver qué opinás. La persona, que fue un poco lo que me pasó a mí en la pandemia, mayormente, ¿no? Tener tanta intimidad con el Señor de manera más libre, sin un condicionamiento externo, sino en mi cuarto, como enseñó Cristo, que mi voz sea confrontada por la voz de Dios. O sea, me parece que no va a haber un salto de la persona que está bajo estos yugos y su sistema de creencias la hace sufrir y la machaca y le tira al piso y tiene una voz interna muy parecida a la voz externa, hasta que no tenga un encuentro con la voz de Dios. Y la voz de Dios se interiorice de tal forma que se convierta en su propia voz, que el espíritu pueda hablar a su espíritu y pueda escuchar. Me parece que desde ahí va a tener la fuerza esta persona para enfrentar todo lo que se le viene, porque la persona que quiere romper, que era lo que decía Santi, romper con este cascarón, tiene que enfrentarse a un sinnúmero de luchas y de pruebas y de contratiempos, ¿no? Y de sentimientos y emociones y cosas que nos pasaron a nosotros y que creo que también te ha pasado. Entonces, ¿qué opinás de esta idea de tener intimidad con el Señor? Hablo puntualmente con respecto a las personas que no saben qué hacer con esto que sienten y con lo que les pasa por fuera con la religión. Tener intimidad con el Señor hasta tener la fuerza necesaria para enfrentar todo esto que les ocurre por fuera, ¿no? En cuanto a su congregación y demás. Bueno, la voz es creativa, ¿no? De hecho, dice, y dijo Dios. Entonces, y después dice, la serpiente le dijo, serás como Dios. O sea, le está diciendo, ok, vos también puedes tener un poder creativo. Y ahí aparece la voz creativa adversa, que es la que crea esta boca y que genera fortalezas. Y esas fortalezas las creamos nosotros o nos las crea. Creo que empezar a discernir esa voz que decís te tiene que llevar a pequeños triunfos, triunfos. Y que puedas celebrar también esos pequeños triunfos por sobre la subestimación de la otra voz, porque la otra voz te va a subestimar con la experiencia, no, mirá los años que vos tenés, o cómo podés ser vos usado en esto, yo que me preparé para esto, y viene la voz, pero esos pequeños logros los vas haciendo. Yo me dediqué al principio en seguir varios chicos que tenían 100 seguidores, 200 seguidores, 50, y que habían publicado un montón de videos y que hablaban tímidamente, y le decía, seguí, y no les apuntaba que sean agresivos o confrontativos. Le digo, estás muy bueno lo que estás haciendo. No, vos sabés que tengo miedo, vos sabés que me prohibieron hacerlo. Seguí. El otro día me encontré con una chica que tenía 230.000, más que yo, y yo la motivé a ella, y me puse tan contento y le dije, qué grande, viste, que aún así como lo estás haciendo, esa es la esencia que tenés, no necesitas ser alguien extraordinario, entre comillas, sino simplemente ser vos. Entonces, ayudarle a las personas a celebrar esos pequeños logros, o que la persona pueda verlos o darse cuenta de que aunque no se los reconozcan, lo termina posicionando y matar esa voz, ¿no? Porque lo que estás haciendo es probar el instinto, ¿sí? Es probar el instinto. Me acabo de comprar unos gatos que los tengo que ir a buscar a Argentina, unos gatos bengalíes, y mi mamá me dice, no sabes lo que es esto, son unos gatos fuera de serie, no sabes cómo aprenden, ¿viste? Y asombrado, ¿no? Y le empezó a hacer pequeñas pruebas, y en menos de una semana los gatitos aprendieron una cierta rutina que en casa están asombrados. Pucha, si ellos pueden celebrar o pueden adoptar pequeños movimientos, nosotros tenemos todas las capacidades habidas y por haber. Que podamos darnos cuenta que funcionamos en cualquier ámbito, porque lo que tenemos funciona en cualquier lugar.
funciona en cualquier lugar. Y eso que te está limitando te quiere delimitar a un solo espacio. Y en algún momento esto va a reventar. De la misma manera que vemos que está colapsando este sistema, adentro también va a reventar. Ya que tuviste una gran experiencia con respecto al liderazgo de jóvenes, me gustaría plantearte un concepto porque simplemente es no sé si un sentir o una perspectiva que estoy logrando ver, ¿no? Que también cuando yo fui líder de jóvenes también lo veía mucho, que era el concepto del servicio. Y en los jóvenes lo noto mucho, no sé ahora, por eso te digo, porque hace rato que estoy por fuera de lo que tiene que ver con el tema relacional con los jóvenes, pero yo lo veía mucho que también pasa, por ejemplo, con los cristianos un poquito más grandes, que son nuevos pero un poquito más grandes, es el concepto del servicio dentro del templo, de la congregación, y veo, por ejemplo, poco liderazgo juvenil, o capaz que yo estoy errado, Sergio, corregime por favor, pero veo poco liderazgo juvenil y veo un deseo por un servicio dentro de un sistema o de cuatro paredes, y es como que escuchamos hablar poco a los jóvenes en lo que tiene que ver con el servicio fuera, con el servicio que vos hablabas del vínculo. ¿Cómo ves ese punto? Mira, hay un gran problema y esto es algo que lo vengo hablando en los últimos 5 años. No sé cuántos años tenés, Santi, cuántos años tenés, Fede. Yo tengo 48 años. Yo crecí en una generación donde te hablaban continuamente de una cosa, el llamado. Vos ibas a un evento, te hablaban de llamado. Campamento, llamado. Reunión especial, el llamado. Veías los seminarios saturados de pibes, cuando yo era adolescente, que entraban. Soy producto de esa generación que entró a mediados de los 90, y esa generación salió con una actitud muy emergente, pero esa generación fue perseguida. Esa generación de líderes que tienen hoy entre 48 años y 40 fue perseguida porque era la que traía la innovación. Muchos terminaron abandonando, otros los terminaron amoldando y otros terminaron escondidos en el anonimato y algunos sobrevivieron. ¿Cuál es la consecuencia? Que hoy no tenemos líderes juveniles en grandes masas entre los 30 y 35 años, 37 años. No hay. Es como que se cortó una cadena y eso vos lo ves que hoy careces de jóvenes con vocación de servicio. ¿Por qué? Porque en las primeras filas tenemos a los mismos líderes de siempre, los que nos lideraron a nosotros. Y en el medio hay un vacío generacional. Eso nos muestra falencia de liderazgo y ausencia de personas jóvenes en este tiempo que tengan el deseo de crecer y permanecer, porque el mensaje quedó muy largo generacionalmente para ellos. Y la manera en que ellos sienten de servir hoy no es la misma. Entonces, acá en Bolivia se da una cuestión y en todos lados. Yo tengo un amigo que trabaja con la reina de España en Panamá. La reina de España hizo una inversión para los jóvenes del Chorrillo, la zona donde nació Mano de Piedra Durán, un lugar que es muy marginal, y ahí pusieron un centro de estudio para jóvenes y adolescentes. Este muchacho amigo mío, él se postuló para alcalde de la ciudad con 20 años. Hoy ya tiene casi 40, a los 17 años fue presidente juvenil de la ONU, una persona con unos dotes fantásticos, y me dice: Sergio, la religión le ha robado a la juventud la vocación de servir, porque el éxito de nuestro trabajo pasa por el voluntariado de los jóvenes y adolescentes y están desesperados por servir. El tema es que la religiosidad no identifica el potencial donde ellos rinden y pueden servir al 100%. Ponele, vos acá salís a la calle cierto periodo de tiempo y encontrás chicos de 13, 14 años peleándose en un semáforo, trabajando gratis para una fundación que se llama Techo. Y piden dinero, y te estoy hablando de pibes que van a los mejores colegios. Sí. Y se van con su iPhone, se van con su reloj, bien chetitos, y están en el semáforo chupando sol, pidiendo monedas, y no le importa que la gente los mire pidiendo, pero ellos están pidiendo durante un mes plata en la calle. Entonces, ¿será que lo hacen por prestigio? No. El servicio no discrimina clase social y el servicio es algo que esta generación de jóvenes y adolescentes está desesperado por hacerlo. El problema que no lo hacen es porque la iglesia no les ha brindado la causa correcta para poder hacerlo. Hay como una casta, ¿no? Le han delimitado a un tiempo y espacio donde ellos no disfrutan lo que hacen y no tiene sentido lo que hacen, porque en la forma que se hace ni siquiera experimentan lo que se le está predicando de adelante, ¿sí? Por eso, ¿cuál es el éxito de las redes sociales y de TikTok de los 30 segundos o de los 15 segundos? Y eso que te dice, pon este mensaje de 6 segundos que aunque parezca tonto, te va a viralizar, porque te genera la adrenalina del momento, te genera la interacción.
el feedback rápido de que lo que estás haciendo te produce un resultado. Y esto es lo que necesitan. Sumale a la falta de llamado, sumale al vacío generacional y la distancia que hay entre el liderazgo de hoy con cómo hoy experimentan estos pibes la pasión de servir, entonces lo único que estamos haciendo es lo que pasa en América Latina. Sostenemos gente de engorde y desperdiciamos toda la materia prima. ¿Qué influencia tiene el deseo intenso de propagar la templolatría, por ejemplo? ¿Vos creés que hay mucha influencia en ese sentido? ¿Tiene gran parte de responsabilidad? Totalmente. Mi viejo hizo 4 templos. Ujú. Yo pegué ladrillo desde los 10 años. Entonces, terminaba de hacer eso, listo, pum, a otro lugar. Y vos veías que los años de esfuerzo se iban por otro lado. Al cuarto yo dije, viejo, yo no pego un ladrillo más. Yo compartí un desayuno con mi papá un domingo a la mañana hace 8 años atrás. Con mi papá llorando diciéndome, perdóname porque le di mi vida a las cosas equivocadas. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿El vínculo o el edificio? Entonces, y ojo, jamás he tenido un resentimiento con mi viejo, jamás. Claro, porque he visto su vida correcta, su pasión y todo lo demás. Era lo que conocía y será medido por lo que conocía. El problema es de los que ya conocemos y persistimos en construir en el mismo sistema. Lo que pasa que la templolatría te da prestigio. Entonces, la pregunta, ¿cuántos miembros tenés? La pregunta que más detesto es, ¿cuántos miembros tenés? Hasta que encontré la respuesta. Le digo, por todos los medios del mundo quisiera quedarme con uno solo, porque al fin y al cabo fue la oración que se dijo, oro para que ustedes sean uno. Entonces, si tenés 200, tenés 200 quilombos. Si tenés 3.000, tenés 3.000 problemas. Pero si lograste de los 3.000 hacer uno, entonces la hiciste. Pero creo que ninguno hemos llegado a eso todavía. Entonces tenemos mucha tarea y somos aprendices de siervo inútiles. ¿A cuántos se le termina el negocio y cuántos tiene que agarrar el gallito Luis? si saca una ley que dice, señores, no más templo. No me hurgues la boca, Mira que me estoy tratando de portarme bien. Cualquier cosa editamos, Sergio, dale tranquilo. Se acaba todo, ¿entendés? Porque defendemos tantos títulos, defendemos tantas denominaciones, defendemos tantas cosas, que al fin y al cabo, ok, te planteo esto. ¿Por qué el gobierno controla la iglesia? A ver. Porque la iglesia tiene un gobierno similar al gobierno de este mundo, ¿sí? Un club de fútbol que tiene presidente, vicepresidente, vocales, tesorero, ¿sí? Vos vas a una ONG, presidente, tesorero, vocales. Vos ves el gobierno de un país, tiene presidente, vicepresidente, ministros, ¿sí? Entonces, vos vas a una institución religiosa y ¿qué tiene? Superintendente, tesorero, vocales. Personería jurídica. Te muestro algo. Si yo saco esto, a ver si tengo una por acá. ¿Qué tengo aquí? ¿Y qué dijo Jesús? A César lo que es de César. ¿Y a Dios? Entonces, lo que es de este sistema, lo gobierna este sistema. Y lo que es de Dios, lo gobierna Dios. Entonces, ¿por qué el sistema gobierna la iglesia, la política y el gobierno? Porque el gobierno de la iglesia es similar al gobierno de este mundo. Sergio, ¿y cómo sería, a ver, a grandes rasgos, porque esto para hacer otro vivo, a tu entender, cómo sería el gobierno correcto de la iglesia? O sea, hay obviamente ciertas bases asentadas en el Nuevo Testamento mayormente, ¿no? Que incluso el Espíritu Santo, después de 2000 años, sigue a gritos acá adentro, haciendo mención. Pero sería lindo que los que están mirando esto lo escuchen de parte tuya. ¿Cómo sería a grandes rasgos el gobierno de una iglesia saludable o un poquito más parecida a la que fundó, o no sé si fundó Cristo o no, pero la que vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, ¿no? ¿Cómo sería? Más orgánico, más de relación, más orgánico de reconocimiento. Viene de órgano, ¿no? De órgano, sí. Ajá, o sea, la estructura es una estructura muerta, pero Ajá. lo orgánico tiene vida. Si ponemos una planta aquí y la cerramos en oscuridad, pero le dejamos un hueco, la planta va a buscar la luz. Somos orgánicos, somos un organismo vivo, somos vid. Somos la vid, buscamos la luz. Entonces, si congeniamos en buscar la luz, funcionamos. Entonces, lo que pasa es que de este lado del hemisferio tenemos una iglesia muy distinta. Yo el otro día hablaba con alguien y me decía, el lugar donde más está creciendo la predicación es en
en Irán y no tienen un templo, Claro. porque llegan a construir uno y lo revientan a bombazo. Entonces vos decís, ¿cómo crece? Ellos O crecen China. en la... China o también, China, crecen en la pasión de conocerse, de interactuar, Claro. de mirarse a los ojos. Entonces, obviamente hay una estructura, como vos decís, pero es una estructura viva, una estructura de dones puestos, no de instituciones puestas. O sea, yo fui al seminario y me plantaron un manual bíblico y decís, si vos no aprobaste el manual bíblico, no te graduás. Y resulta ser que estaban estudiando ustedes las normas de una denominación. Entonces podías tener todo el conocimiento, todo, pero si no entendías la norma de la institución, no aprobabas ni sacabas la licenciatura. Y aparecen un montón de cosas que vos decís, estoy de acuerdo pero, o no, pero les tengo que sí para tener la promoción. Entonces, dentro de esa estructura orgánica que te digo, reconoces por naturaleza las funciones, no por imposiciones. Es por naturaleza. Y obviamente tenés que apelar al otro punto de la madurez personal y decir, pucha, o sea, yo no estoy aquí para tirarme flores, estoy aquí para hacer lo que dijo Juan, menguar para que crezca, ¿no? Entonces, y si todo va guiado por esa línea, pucha viejo, nos apreciamos y nos respetamos de una manera increíble. O sea, nunca los vi a ustedes, nunca los vi. Pero yo deseo conocerlos, yo deseo compartir con ustedes. Hice muchos amigos que han estado en momentos que vos decís, mirá, qué loco esto, ¿no? Porque estos vínculos son producto de la pandemia. Entonces vos te diste cuenta que empezamos a encontrarnos polos, ¿sí? Muy distantes, pero muy empáticos. Entonces, aquí, que todavía esto no está en vivo, yo creo que esto tiene una magnitud impresionante, ¿me entendés? Porque Claro. tanto el que quiere como el hate va a estar pendiente, uno para tirar carne a la parrilla y cocinarnos, y otro que va a decir, pucha, estoy descubriendo la esencia de lo que siempre necesité, ¿no? Entonces, creo que en ese punto ahí se solucionan bastantes cosas. La pandemia le dio un sacudón al sistema, ¿no? Totalmente, y yo creo que es el anticipo de lo que se viene. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves el rumbo de la iglesia? No tanto del mundo, ni entremos en apocalipsis, pero sí por tu opinión en cuanto al rumbo de la iglesia, esta orgánica, ¿no? No hablo de la estructura que nunca fue iglesia, sino de la iglesia esta invisible, orgánica que existió siempre. ¿Cómo ves el rumbo? ¿Para dónde crees que va? La estructural va a seguir igual. Y la orgánica se va a reproducir por naturaleza y va a asimilar de otra manera lo que pueda ser algo llamado persecución de cualquier índole, ideológica, filosófica, de punto de reunión, de creencia, de abstinencia, en donde sea, porque aunque uno diga que no hay persecución, la persecución ya está. La inclusión es un mensaje de persecución, el LGTB es un lenguaje de persecución, y no estoy hablando de la persona, ¿sí? Porque yo me relaciono con las personas, con todas. El problema no es la persona, el problema son las ideologías. Las ideologías generadas, ahí está el problema. Cuando vos peleás con la persona estamos en un lío porque no es nuestra función. Peleamos contra la ideología, contra la filosofía del corrupto que genera la ley por conveniencia, no del pibe que realmente dice no sé cómo entré y tampoco sé cómo salir. Y ese tiene un drama porque lamentablemente ese pibe está recibiendo todo el juicio, toda la discriminación, todos los dedos que lo acusan y si bien, aunque por algún momento pudo haber encontrado algún tipo de placer, es víctima de un sistema, ¿no? Y de una naturaleza que todos la hemos pasado o la tenemos, seguimos peleando. Pero creo que los que somos llamados a permanecer o a enfrentar y vamos a estar preparados para ese momento, vamos a estar preparados. ¿La iglesia necesita una reforma? ¿Ya está teniendo una reforma? Y si la necesita o la está teniendo, ¿desde qué área vos crees que debe ser reformada? Estructuralmente necesita una reforma urgente si es que queremos retener todos los que han caminado hasta hoy. Llamémosle por gracia para decir que también disfruten, que no se queden afuera. La reforma ya viene surgiendo con los que han despertado y que están funcionando avanzados en el sistema, ¿sí? Nosotros como continente venimos 30 años atrás de Europa, mientras los tipos ya están haciendo la agenda del 2030 que nos va a gobernar a nosotros, si es que estamos acá, o el 2035, si es que todavía estamos coleando en este mundo, los tipos están diciendo ya no va a haber auto de combustible, va a haber auto eléctrico, van a estar las ciudades de 15 minutos, y están generando todo un sistema de gobierno y de reunión y de estudio y todo lo demás. Olvídate de lo apocalíptico y de lo difícil que puede hacer, pero van 10 pasos adelante. Y la iglesia estructural con el mismo rudimento, pero el que está preparándose va a fluir, va a emerger
está contextualizado, no es liviano, simplemente entiende y va a tener entrada en el lugar y en el sistema. Entonces, por ejemplo, yo estuve en 1.300 colegios, yo di conferencia en 1.300 colegios en todo el continente. Cuando hablamos al principio, ¿por qué empecé TikTok? Fue justamente por ese rejuvenecimiento en lo que yo tenía que presentar, porque durante un periodo de tiempo lo dejé de hacer, pero dije, no puedo volver con la misma estrategia de hace 5 años atrás, porque estos pibitos evolucionaron, ya no son los mismos, no son los que veían Johnny Bravo, estos miran otra cosa, ¿entendés? Entonces, ni los chistes me servían. Entonces yo decía, como el Doc de Volver al Futuro, ¿los visto? ¿Quién cuerno es el Doc? Entonces ya te das cuenta que lo que te funcionaba, algo simple, no funciona. Entonces el contextualizarte con esto, yo soy viejo para los pibes de ahora, con 48 años, soy viejo, pero que hable su lenguaje, pucha viejo, les causa un impacto impresionante, ¿me entendés? Porque en vez de verte como un ogro, un amargado, te diciendo, pucha, el viejo todavía está piola. Entonces yo voy al gimnasio, yo hago CrossFit y a veces cuando entreno fuerte salgo todo tenso, ¿no? Y te miran y dices, y no es que lo hago por eso, lo hago porque me apasiona. Incluso hasta eso, hasta nuestra figura exterior impacta. Entonces, ¿qué te sirve? Yo te digo, no, usted vive ahí y tiene un púlpito propio, 20 kilos de buzarda, que no puede correr ni el colectivo, ¿no? Y quiere tocar a esta generación. Imposible, ¿no? Entonces, vos te encontrás con pibes que de repente están en otras cosas y si cazaste esa onda, no es porque querés parecerte a ellos, sino que esa misma gracia te hace caer en gracia con ellos. Y si sumás que entendés el tiempo, se hace mucho más fácil. Exacto. Bueno, Santi, me parece que podríamos hablar un montón más, pero vamos a ser respetuosos con nuestro invitado. ¿Qué te parece? Yo te iba a decir que me quedé con un hambre tremendo, pero bueno, si pero podemos ya, claro. Una vez más. Y esto, ponelo en el aire a esto, así no puede decir que no, ¿viste? Bien. Con todo gusto, chicos, ahí estamos. Aparte, yo tengo un hambre de comer comida boliviana que vos no te das cuenta, Fede. Bueno, le caemos a Sergio en cualquier momento. Vos estás más cerca, comé por mí. Le caemos a Sergio. Sergio, ¿cuándo andás por Resistencia, Chaco? ¿No andás? Mirá, estuve hace poco por allá, estuve en una convención el año pasado en agosto. Me contaste, pero, sí. Pero yo siempre digo lo siguiente, yo voy a los lugares donde nadie quiere ir o donde pocos pueden llegar o donde no te pueden llevar. Así que ahí estamos. Si me necesitas ahí, contá conmigo, cuando lo mismo quieras, vos, hermano, Santi. Cuando quieras. Acá con la comunidad que somos acá te vamos a recibir con los brazos bien abiertos. Les cuento, estoy en un proyecto que se llama Ruge sobre Ruedas. El objetivo es tener un motorhome, en principio un motorhome sencillo, ¿no? Que sirva para unas 4 personas y convertirlo en un motorhome escuela. Un motorhome escuela para llevar 2 o 3 o 4, por llamémosle, carpa andante, caemos en pueblitos, comunidades, ellos aprenden y ellos entrenan gente, funcionando en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces llegar a donde nadie quiere ir, a donde nadie puede llegar o donde no te pueden llevar. Estás describiendo uno de mis sueños, Sergio. Sí, bueno, ya tengo compañero de ruta. Hacemos la de tonto. Hacemos la de tonto y retonto. Los mocos congelados. Porque tengo bigote, va a quedar lindo esto. Una pregunta más, Sergio, que me quedó en el tintero. ¿Es posible que estés por publicar un libro? Sí, se llama Luz, Cámara y Acción. Justamente ahora estoy viajando el domingo para Argentina. Tengo que retirarlo esta semana. El próximo lunes lo voy a presentar en la Universidad de UNAUR, Universidad Nacional de Hurlingham, que es donde yo nací. Se gestó así por esas cosas que Dios permite. Y es un libro enfocado a jóvenes y adolescentes, pero que también sirve para padres y docentes, para ayudar a los chicos a encontrar un plan y propósito de vida. Hablamos acerca de cómo construir una visión, una misión, un legado, discernir quiénes pueden ser tus socios. No me refiero a socios comerciales, sino a los socios que caminan apuntalándote para que puedas construir esa visión. Hablo acerca de cómo descubrir tu potencial de liderazgo. Describo 4 tipos de líderes que a veces nosotros escondemos. Hablo del líder tiburón, del líder ballena, el líder delfín y el líder erizo. 4 personalidades que incluyen a todos los tipos de liderazgo, tanto el visible como el invisible, y hablo de la gestión del tiempo exitoso y termino el libro hablando acerca de que
es tiempo de creer. La luz trae claridad, la cámara registra cada uno de los hechos inolvidables y la acción te lleva a caminar en los días que siempre soñaste. Bien. Esa es la esencia del libro. ¿Por qué yo como papá de un joven, por qué un líder de joven, por qué alguien que ama, por ejemplo, el liderazgo, debería comprar un libro de Sergio Abreu? ¿Cuál es la trayectoria de Sergio, que ya la estuviste contando fuera del aire, pero me gustaría que la puedas contar también para que vean que no estamos hablando de un tipo que se despertó y quiso escribir un libro de liderazgo porque copia y pega? No, contame un poquito más sobre la trayectoria que tenés con respecto al liderazgo para que la gente diga, opa, voy a confiar en este muchacho. Bueno, tengo 26 años de experiencia de servicio. He trabajado con las maras, la MS, la M18, la Salvatrucha, los Vatos Locos, en Guatemala, Honduras, El Salvador. He formado líderes en 22 países. He estado en América, en Europa, en Asia y África. He trabajado con instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, Embajada de Estados Unidos en Honduras, Ministerio de Educación en Honduras, Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, municipios con programas educativos donde pudimos entrar, yo lo digo como Esther, ¿no? Donde le dice a Mardoqueo, no menciones tu pueblo ni tus creencias, entra a ese lugar y simplemente sé luz. De esa manera trabajé en la fundación del Gremio de Porto Alegre, he trabajado en clubes de fútbol, hemos sido parte de un proceso de sacar un equipo de cuarta división y acompañarlo a primera división, como Royal Party aquí en Bolivia, clubes de ciclismo, siempre entrenando liderazgo en el ámbito de todo lo que es educación, deporte y juventud. Y bueno, también radio, televisión, hice 7 años radio y televisión, también prensa escrita, televisión hice aquí en Bolivia, hice en Honduras, radio hice en Argentina. Actualmente soy columnista de programas de televisión en Honduras, con cortos en los programas mañaneros, dando consejos para la juventud en desarrollo y superación personal, y siempre formando liderazgo en todo el continente, influencer. Eso es un poquitito de lo que hago. Y un resumen de esos 26 años y toda esa experiencia van a estar en el próximo libro, Luz, Cámara y Acción. Así es, correcto. Yo quiero ser el líder erizo. Ya viste, ya me enamoré del líder erizo. No sé qué será, pero yo me quiero ser el erizo. Pero mirá, tenés bastante del erizo. El erizo, sí, mirá, porque mirá, te anticipo un poquitito. El líder tiburón es un líder solitario, temerario, visionario, fuerte. No le importa estar solo, va siempre al frente. ¿Un ejemplo en el mundo? Un ejemplo en el mundo, un tiburón, Donald Trump. Bien. Si lo querés vivir bíblicamente, porque por si algún religioso está viendo, Pablo. Bien. ¿Viste? Después tenés el delfín. El delfín es carismático, cautiva, atrae a la gente, hace reír, impresiona, te vende, porque vos vas a un acuario y ves, te impone el tiburón, pero el delfín te atrae y no lo querés dejar de ver. Líder carismático, pero que cuando no logra el objetivo puede deprimirse, se puede venir para abajo, depende mucho de la retroalimentación, pero es un convocador de masas. Esos dos líderes son los líderes impactantes y visibles, lo que lamentablemente la gente solamente ve como líderes, pero quedan los otros dos. Claro. Exacto, ¿no? Que son normalmente los más caudillos. Pero después el líder ballena es un líder consolidador. Si vos vas a Puerto Madryn, vos vas a ver que está la ballena macho, la ballena hembra y todas las crías. Y todas juntitas se van y vuelven todas juntitas. Ese es el líder consolidador, que camina lento, que tiene un grupo de amigos, pero cada vez tiene un amigo más. Y cuando ves, va consolidando y consolidando. Se aferra mucho, se apega mucho, pero tiene un plan que siempre le da resultado. Y el líder erizo es un líder que encuentra recovecos, que encuentra misterios, que tiene un ojo clínico, que observa, que es muy crítico, que puede resultar ácido, pero que es un gran estratega, ¿no? Que es una persona que piensa estratégicamente y que ayuda a ver lo que otros no ven, y que cuando habla te tenés que agarrar porque, bueno, parece que está callado, pero tiene una inserción que te puede sacudir, tanto como para bien o como para mal, ¿no? Porque las virtudes del liderazgo son positivas o son negativas, ¿no? Te voy a dar una herramienta de marketing, te vas a forrar de guita. Sacar remeras que diga hashtag soy líder erizo, yo te compro una. Voy por la vida, soy líder erizo. Qué lindo. Tal cual.
Bueno, Sergio, ha sido un placer tenerte por acá. Gracias por tu tiempo, hemos terminado tarde, pero bueno, gracias por tu tiempo, por dedicarnos tu sabiduría. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente por acá, si es de tu agrado. Y las puertas en nuestros canales, tanto en TikTok, en Facebook, en YouTube, donde vos quieras, están para poder compartir todo el material que vos quieras compartir. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Gracias, Fede. La pasé súper. Y bueno, sé que va a tener el fruto que ustedes sintieron que podría llegar a tener. Estoy para servirles. Así es, querido. Te mando un abrazo grande. Estamos en contacto y bueno, por nuevos vivos. ¿Sí? Así es. Por muchos. Por más vivos. Gracias, más. Sergio. Gracias, Chau, chau. querido. Gracias, gracias. Gracias. Chao, chao.